Buen día, somos el Estudio Lambda y hablaremos un poco sobre el barroco en México y España. Tenemos la luz como enfoque dentro de este movimiento. El barroco se caracteriza por ser un periodo en el que las obras artísticas, musicales y literarias reflejan las manifestaciones culturales de la época. El barroco se caracteriza por ser un estilo artístico complejo que la Iglesia promovía en el siglo XVII. En esta época se enfatiza mucho en plasmar emociones y sentimientos para cautivar a las masas en épocas en las que estaba tomando considerable importancia el racionalismo, entre otros movimientos e ideologías. Aunque el barroco llegó a España un siglo después de la colonización de la Nueva España, eso no impidió que la corriente llegara a lo que hoy es México. El barroco en México, también conocido como barroco novohispano, comenzó a mediados del siglo XVII con el estilo salomónico, con elementos como el estípite que comenzó a observarse en los primeros años del siglo XVIII. México, al igual que España, reflejan el barroco de formas más representativas a través de las iglesias en temas arquitectónicos y el arte en temas culturales. En todo esto podemos captar cómo la luz es un protagonista. El barroco español florece entre 1600 y 1750. Este periodo se caracteriza por ser uno de poder centralizado, es decir, concentrado en una sección mínima de la sociedad. Por esta razón, y considerando que el barroco trata de derroche, decoración exagerada, poder y riqueza, esta corriente arquitectónica solo caracterizaba los edificios de la minoría de la población. En esta época, la religión tenía una presencia importante, por lo que algunos de los ejemplos más relevantes de la arquitectura barroca son las iglesias. Así como existían los claroscuros en el arte, la misma técnica era utilizada en la arquitectura para resaltar estratégicamente elementos decorativos específicos mediante el uso de la luz. En el caso de las iglesias, por supuesto, se buscaba resaltar los frescos y esculturas que retrataban a los santos, a Jesús o a María, siendo una excelente herramienta cuando se utiliza correctamente, como lo expresamos en el manifiesto del Estudio Lambda. La luz cumplía perfectamente esta función de resaltar o dar protagonismo a dichas piezas. En lo que concierne al contexto social en México, es importante considerar que aquí los colonizadores buscaban, además de la prosperidad económica de sus colonias, que la población tomara estructuras sociales y características culturales similares a las de los españoles. Es por eso que podemos ver el mismo tipo de uso de luz en esta nueva sociedad, tanto en su arte como en su arquitectura. Adaptándose al contexto social de la región, el barroco se mezcló con elementos indígenas clásicos, resultando en el barroco novohispano. Es por esto que podemos ver íconos típicos del catolicismo latinoamericano, como lo es la Virgen de Guadalupe, y el uso de la luz para darles más relevancia y que pasaran a ser respetados, temidos, admirados, pero sobre todo acogidos por el pueblo novohispano como parte de su cultura. La corriente del barroco fue una gran influencia para la conquista española. El juego visual con la luz demostró ser una herramienta eficaz para obtener creyentes, no solo en sus tierras, también en las tierras conquistadas. Tal es el caso de México, el cual es un país que, a pesar de tener 200 años de independencia, su población se sigue sintiendo identificada con esos simbolismos y catedrales impuestas por el español en aquel entonces. En la arquitectura barroca, las principales características son el dinamismo, donde existía una tendencia por dotar movimiento a los edificios por medio de líneas curviadas, y también se puede notar el contraste en las fachadas. El empleo de formas clásicas transformadas. Se siguen utilizando muchos elementos clásicos, pero con un tratamiento diferente. Frontones quebrados, entablamentos quebrados, columnas clásicas pero no adosadas con volumen pleno, y columnas salomónicas. Profusión de elementos decorativos. Se emplean muchos los relieves que refuerzan el contraste ya citado de claros oscuros. Dentro de esta decoración en relieve destacan los elementos botánicos y las placas rectangulares. Y la más importante para nosotros como Estudio Lambda, la luz. Los recursos de la razón se habían agotado y el barroco es el momento de la emoción y de la imaginación. En las iglesias, por ejemplo, se trabajaba para generar un espacio que emocionara y cautivara el alma de los usuarios, resaltando detalles, transmitiendo emociones y mandando mensajes con elementos como la luz alta, gracias a las cúpulas, y contrastes de luz y sombra, que tienden a generar un ambiente dramático y por lo mismo un envolvimiento de emociones. Le Corbusier alguna vez dijo:
espacio, luz y orden. Estas son las cosas que los hombres necesitan tanto como necesitan pan o un lugar donde dormir. La luz natural hace que la arquitectura sea mucho más armoniosa entre el exterior y el interior. La naturaleza y el ser humano. La percepción del espacio directamente relacionada con la forma en que la luz se integra como ella y en lo que vemos, lo que experimentamos y interpretamos. Los elementos se ven afectados directamente por cómo la luz interactúa con nosotros y con el entorno. Por eso mismo, nuestro equipo decidió hablar sobre esto, sobre la luz. Es bien sabido que la luz desde el tiempo del barroco hasta el día de hoy se ha utilizado para resaltar ciertos elementos hasta para causar sensaciones sensoriales. Por eso nosotros nos dimos cuenta de que la luz es un elemento que va a perdurar en la arquitectura desde el barroco y va a durar hasta un futuro muy lejano, ya que las personas necesitan la luz para poder tener sentimientos hacia la arquitectura. En conclusión, la arquitectura contemporánea busca utilizar la luz de maneras interesantes para poder transmitir emociones a los proyectos que se construyen. Pero utilizar la luz no solamente significa crear iluminaria artificial o abrir ventanas hacia el espacio abierto. Utilizar la luz es más que eso, es comprenderla y utilizarla de manera adecuada para cada proyecto, adecuándose a cada concepto y especificando cada emoción en cada espacio. Varios arquitectos nos han enseñado en cuanto a este tema. Peter Zumthor, Tadao Ando, Luis Barragán y varios más han utilizado la luz de una manera específica, ya sea con un diseño en la fachada, con el espacio abierto o con el color de las casas. Le Corbusier nos enseñó que para utilizar la luz de manera eficiente debemos pensar en 3 aspectos: función, estética y eficiencia. Pensando en esto y diseñando en cuanto a estos entornos, podemos utilizar la luz de manera adecuada y transmitir las emociones que nosotros deseamos. Solamente así podemos desarrollar un proyecto bien iluminado, también considerando la ocupación de ese espacio y considerando también al cliente que nos solicita ese proyecto. Así como dijo Etienne Louis Boulet, el arte de tocar con la luz pertenece a la arquitectura. Ahí yace el reto que tenemos como alumnos y como arquitectos. Debemos comprenderla, que es lo más difícil, y saber cómo manejarla. Los arquitectos en la actualidad debemos aprender a utilizar la luz para crear sensaciones que conecten a los espacios con los usuarios y le den un propósito. Gracias a las nuevas tecnologías tenemos una mayor gama de posibilidades para lograr esto, y utilizar esas innovaciones a favor de esta búsqueda nos permitirá crear arquitectura memorable que ofrezca esas experiencias y darle una evolución al habitar.